Si tu hijo pone 1000 excusas antes de empezar a estudiar, está irritable, desganado o desconectado del colegio o del instituto, si en casa hay más tensión que motivación en torno a los deberes, si estás cansada de repetir las mismas cosas cada día, o si te sientes culpable por perder la paciencia sin saber cómo hacerlo de otra manera, quédate a ver este vídeo porque vamos a hablar de motivación escolar. En concreto, voy a hablarte sobre la pila de la motivación. ¿Qué cosas descargan la pila de la motivación y qué gestos, rutinas o palabras recargan la pila de la motivación? ¿Y qué puedes hacer tú como padre o madre para acompañar con firmeza y con cariño? Hola, ¿qué tal? Soy Esther Ruiz y te doy la bienvenida a la Escuela de Padres de Orientanova, un espacio en el que encontrarás orientación, recursos y herramientas para ayudar a tu hijo a desarrollar todo su potencial. En este vídeo vas a ver una sesión en directo en la que hablo sobre motivación escolar. Vamos a hablar sobre el tema de la motivación y vamos a hablar en concreto sobre un aspecto de la motivación, lo vamos a enfocar en una dirección y es que voy a hablar de la motivación pues como la pila, ¿vale? Vamos a hablar de la pila de la motivación. Una pila que se carga y se descarga, ¿no? Hay cosas que hacen que la pila se vaya descargando poco a poco por situaciones, cosas que van pasando, factores que influyen, que hacen que la pila de la motivación se vaya descargando. Y vamos a ver también pues qué factores, qué situaciones, qué cosas pueden influir y cómo podemos hacer como papás y mamás que esa pila de la motivación se vaya recargando, ¿vale? Entonces, esto es un símil para que en casa vosotros lo podáis utilizar con los peques a la hora de explicarles, bueno, qué es esto de la motivación, ¿no? Porque es que no estás motivado, es que no tienes interés, es que tal. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos a nuestros peques, bueno, pues enseñarles un poquito sobre la motivación, cómo funciona la motivación y os muestro este ejemplo, ¿vale? Que lo podéis utilizar como una pila, ¿no? Pues la motivación es como una pila que se descarga y se carga. Y en concreto, bueno, pues voy a enfocar este directo para vosotros, papás y mamás, para que tengáis habilidades, herramientas, ideas sobre cómo trabajar la motivación con los peques en casa. Vamos a empezar hablando primero sobre cuáles son esas cositas que hacen que la pila se descargue, que estos son puntos claves donde los papás y las mamás tenéis que prestar atención, ¿vale? Tenéis que saber identificar y detectar dónde están esos puntos claves, esos factores que están haciendo que la pila se vaya descargando, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para identificar cuáles son esas situaciones, esos aspectos y vosotros, bueno, pues prestarles esa ayuda para trabajar diferentes aspectos y ir recargando esa pila para que no se descargue demasiado, ¿vale? Que la pila de la motivación se vaya descargando, bueno, pues es el cansancio, ¿vale? El cansancio acumulado. Fijaos que ya llevamos varios meses de curso escolar, que los niños llevan ya, bueno, pues un trabajo muy intenso de levantarse por las mañanas y madrugar, estar toda la mañana en el cole, el rendimiento que tienen que hacer en el cole. Bueno, pues hay tareas y hay cosas en las que se les exige, bueno, pues un nivel de esfuerzo. Cuando llegan a casa, pues luego después, lógicamente, pues hay muchos niños que tienen actividades extraescolares, entonces van enlazando con actividades extraescolares. Cuando ya son un poquito más mayores, primaria y secundaria, pues tienen deberes, tienen exámenes, por lo tanto, cuando están en casa, todavía después por la tarde continúan, ¿no? Con este esfuerzo, con este nivel de actividad, pero sí que es verdad pues que a estas alturas ya van un poquito más cansados, agotados, se junta también con la presión de final de curso, que se acumulan más tareas, que hay más exámenes, que viene el buen tiempo, a los peques ya les apetece también salir fuera, disfrutar con sus amigos al aire libre, salir al parque, hacer otras actividades y bueno, pues todo esto influye en que esa pila de la motivación se vaya, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí como papás y mamás? Bueno, pues validar ese cansancio. Todos estamos cansados, probablemente tú como papá o mamá también estás agotado porque tienes que
muchas cosas, para arriba, para abajo, el estrés de todo el día, tu trabajo, tus cosas de la casa, tus asuntos personales, bueno, pues todo eso va descargando también la pila y tenemos que ser conscientes de que los niños, que son niños, no tienen las mismas habilidades ni las mismas herramientas para hacer frente a todo este volumen de actividad. Y bueno, pues se cansan y no tienen esas herramientas. Por lo tanto, aquí un punto fundamental que tienes que hacer como papá o mamá es validar ese cansancio, reconocerlo y saber que son niños y que no tienen las mismas habilidades para gestionar ese volumen de tareas, ese cansancio, esa presión, ¿vale? Y ese estrés que puede darse en estas situaciones. Entonces, bueno, pues validar. Entiendo que estás cansado, ¿vale? Que llevas muchos meses esforzándote y bueno, vamos a tirar para adelante como mejor podamos y en qué puedo ayudarte, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte para ir sobrellevando esta situación mejor, ¿vale? Entonces, primero conectar con ellos, entender y validar el cansancio para después preguntarles ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vale? Y esta es una pregunta clave que yo siempre la digo, la repetiré 1000 veces, ¿vale? Y va a salir a lo largo del directo en muchas ocasiones en qué puedo ayudarte, ¿vale? El segundo factor que hace que esta pila de la motivación se descargue, bueno, pues es el miedo a no hacerlo bien. Cuando los niños entran, sobre todo cuando entran en el sistema educativo, y esto pasa ya en primero de infantil, hay niños que a lo mejor se han ido a la guardería, incluso se da esta situación antes, ¿vale? Pero si no, bueno, pues en primero de infantil ya están entrando en un entorno donde se les está evaluando constantemente, ¿vale? Por los aprendizajes, por el esfuerzo, por el comportamiento, hay una valoración y una evaluación de todo ese proceso y de todas las vivencias y todas las situaciones que se dan en el cole. Entonces, eso genera una presión interna y una presión externa también, porque esa valoración viene por parte de otras personas que valoran mi comportamiento, que valoran mi esfuerzo y que le dan un resultado, ¿vale? Y me puntúan de alguna manera. Cuando son pequeñitos, menos conscientes de algunas cosas, pero también saben una persona ahí que está validando y está evaluando todo eso. Y también eso hace que haya una presión interna, sobre todo los niños un poquito más mayores, que saben que si lo hacen bien, pues hay una respuesta y hay una consecuencia. Y si no lo hacen bien, ¿vale? Pues hay otra respuesta, otra consecuencia. Entonces, esto hay algunas ocasiones en las cuales se genera ese miedo a no hacerlo bien. Y ese miedo a no hacerlo bien es el miedo real a las consecuencias que va a haber, ¿vale? En forma de castigo, una amenaza, lo que sea, no va a haber unas consecuencias. Y a lo mejor hay unas consecuencias en el cole y esas consecuencias luego se trasladan a casa, ¿no? Y bueno, pues ese miedo a no hacerlo bien, a fallar, a que las cosas no fluyan como tienen que fluir, genera también cierta presión. Entonces eso también descarga la pila de la motivación. A estas alturas de curso, pues esa presión se hace más evidente y lógicamente, bueno, pues ahí tenemos que estar los papás y las mamás para esto, entenderlo, saberlo interpretar, sabiendo que eso está ahí. Y bueno, pues simplemente una frase, ¿vale? Yo os lanzo una frase para que la tengáis en cuenta, es: no tienes que hacerlo perfecto, simplemente tienes que hacerlo lo mejor que sepas y puedas, y ya está, ¿vale? Los niños desde pequeños siempre tienen interés y curiosidad por aprender. Entonces, muchas veces esa valoración externa que se les da a los niños hace que se merme esa motivación y esa curiosidad por querer aprender. Entonces, en casa, nosotros en el clima que podemos manejar y controlar un poco, porque lo que pase en el colegio nos va a resultar un poquito más complicado de manejar, pero en casa lo que podamos manejar, bueno, pues vamos a intentar manejarlo de una forma pues más efectiva, ¿vale? Entonces, bueno, no tiene que ser perfecto, tienes que hacerlo lo mejor que sepas y puedas, y ya está. El tercer factor que hace que la pila se descargue, bueno, pues la presión por las notas y las comparaciones. Cuando ya están en primaria o en secundaria ya saben que hay unas notas que regularmente se van enfrentando a unos exámenes y al final de cada trimestre, y ahora que estamos al final de curso más todavía, bueno, pues hay un boletín de notas que dice, bueno, pues cómo ha estado todo el del curso.
Y hay, bueno, pues una valoración final de los aprendizajes, del esfuerzo, del comportamiento, de todo, ahí influye todo. Y bueno, pues aquí tenemos que tener cuidado, tenemos que ser consecuentes también con este tipo de cosas, porque hay algunas veces que esto se ha utilizado toda la vida y se sigue utilizando, y es que achacamos algunas veces con el objetivo de motivarles, con el objetivo de que se pongan las pilas cuando los vemos que están ahí un poco remolones, que no se sientan a hacer los deberes, que les cuesta un poco, que empiezan a desconectar, pues achacamos con las comparaciones. Mira a tu hermano que ha sacado mejores notas, mira a fulanito, fíjate tal, ¿vale? Comparamos dentro del mismo hogar o con alguien externo, ¿no? Mira el primo no sé cuántas, o mira a tu compañero de clase que saca mejores notas, que patatín, que patatán. Esas comparaciones generan frustración, ¿vale? Y muy lejos de que consigamos el efecto que nosotros queremos, que es que se pongan las pilas y se motiven para venirse arriba y hacer las cosas mejor, bueno, pues realmente lo que se consigue con las comparaciones, cuando ellos quedan en mal lugar, porque comparamos con alguien que lo está haciendo mejor que ellos, es que se sientan mal, ¿vale? Me están comparando con alguien para me siento mal. A nadie nos gusta que nos comparen con alguien que lo hace mejor. Otra cosa es que yo tenga un referente y lo tome como referente y quiera ser como esa persona, pero muy diferente que me impongan ese referente, ¿vale? Me digan, no, es que tú tienes que ser como este, y fíjate que este lo hace mejor que tú. Entonces yo realmente me siento mal porque soy peor que esa persona, ¿no? No tengo esas comparaciones, bueno, pues generan rechazo. Tanto si nos comparan con alguien a nosotros en el cual estamos en una posición de inferioridad, como si nos sentimos comparados con otra persona en la que nosotros tenemos esa sensación de superioridad, ¿no? Tanto una cosa como otra hay que intentar evitarlas porque generan rechazo. Incluso pueden generar rechazo hacia ese compañero de clase, hacia ese primo o hacia ese hermano, ¿no? Esas envidias, esas rivalidades que se pueden generar ahí. Otra de las cositas que descargan la pila de la motivación es sentir que no están controlando nada. Cuando pasa, y esto lo vemos en el taller de potencia el éxito escolar de tu hijo, hablamos de esto. Hay papás y mamás, bueno, pues que somos muy controladores y lo queremos hacer todo y todo, que funcione todo bien, ¿no? Entonces, si yo lo controlo y yo intervengo para que todo fluya y todo se vaya dando bien, pues todo va a funcionar bien, ¿no? Entonces yo controlo todas las cosas. ¿Eso qué supone? Pues que el niño no tiene margen para controlar sus propias cosas, para hacerse responsable de sus cosas y para tomar decisiones sobre sus propios asuntos personales. Y con el tema del cole, pues lógicamente son asuntos suyos, son cosas de su responsabilidad, que lo que realmente tenemos que hacer es darles la oportunidad de poder decidir y también la oportunidad de que dispongan de herramientas y recursos para poder hacer las cosas por sí. Nosotros tener que estar controlando todo. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, os pongo un ejemplo, le podemos dar a elegir, a ver, ¿cuándo quieres hacer los deberes? ¿Antes de la merienda o después de la merienda? ¿Vale? Pues mira, tienes estas horas para hacer los deberes, estos momentos de la tarde. ¿En qué momento prefieres? Aquí ya nosotros estamos orientando porque le estamos dando diferentes opciones para sentarse a trabajar y hacer los deberes, pero le estamos dando a él la oportunidad de poder elegir el momento de la tarde que mejor le. Otro factor que hace que se descargue la pila de la motivación es la falta de reconocimiento, ¿vale? El reconocimiento al esfuerzo. De todo, es muy importante que nosotros reconozcamos el esfuerzo que el niño va haciendo día a día, con sus tareas, con apuntar todos los deberes en la agenda, con las cosas de la casa también, sus propias responsabilidades, reconocer esos pequeños avances, reconocer esos pequeños esfuerzos, porque a lo mejor hay algo muy simple que a lo mejor no prestamos demasiada atención, y es que hoy el niño, pues por iniciativa propia, resulta que ha cogido su mochila y ha sacado los libros con la intención de ponerse a hacer las tareas. Y nosotros, pues bueno, claro, si es que es tu obligación, claro que sí, lo has hecho, pero no le damos más importancia y ahí lo dejamos, ¿vale? Y sin embargo, el día que no coge la mochila
y no tiene intención de ponerse a hacer los deberes, pues resulta que estamos ahí masconeando, ¿no? Es que coge la mochila y venga, y venga, y venga, y venga. Lo que tenemos que hacer es reforzarlo, ¿vale? Un pequeño avance que se lo podemos ir recordando. Qué bien, que hoy empezaste sin que nadie te lo recordara. Estupendo. Oye, ¿estás contento? ¿Cómo te sientes? Y siempre vamos a tirarles a ellos la bola para ver cómo se sienten, ¿vale? Para que se sientan reconocidos y que ellos valoren también eso, y ellos también, además, cuando les reconoces algo, como que se vienen arriba. Pues eso es fundamental. Esos son los factores así más importantes a tener en cuenta, ¿vale? Para que sepáis qué cosas son las que descargan la pila de la motivación y que podemos controlar más en casa. Evidentemente hay muchos factores, ¿vale?, que pueden influir en la motivación, y aquí pues cada papá y cada mamá en casa tiene que identificar cuáles son estos factores. Ahora vamos a ver, bueno, pues qué cositas, qué gestos, qué habilidades, qué rutinas, qué cosas pueden hacer que la pila se vaya cargando, ¿no? Aquí en estos factores que os he dado que descargan la pila, os he ido dando algunas indicaciones sobre qué podéis hacer, bueno, pues para que esas cositas que pueden hacer que se descargue la pila, cómo podéis actuar vosotros para que se vaya cargando. Y ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, pues realmente esos factores que hacen que la pila se vaya llenando de energía. Uno de ellos es el reconocimiento del esfuerzo, ¿vale? Esto ya lo he comentado, el esfuerzo que vayan realizando cada día es el que realmente hay que reconocer, más que el resultado final o las notas finales. Si ponemos mucho el foco en la nota final, pues estamos poniendo toda nuestra atención en esa nota final, en ese resultado, y parece que el proceso, el esfuerzo que se ha ido haciendo día a día no se tiene en cuenta, cuando lo realmente importante es que se ponga el foco en el esfuerzo, en el día a día, en las tareas del día a día, en que el niño se sienta a gusto, que disfrute trabajando. Lógicamente va a haber momentos de mayor estrés, asignaturas en las que va a tener más dificultad, otras que se le van a dar mejor, pero allí donde tenga dificultades, allí tenemos que estar nosotros para darles, bueno, pues orientaciones, para darles herramientas, recursos para que lo puedan llevar mucho mejor. Y el ir reconociendo el día a día, el valorar ese esfuerzo, el trabajo diario, enfocarnos en el hoy, en lo que se trabaja hoy, en lo que se está haciendo ahora, y nos olvidamos de un futuro, ¿vale? Pues esto es importante, porque yo me motivo hoy estoy haciendo las tareas bien, con energía, mañana también, y si mañana también, pasado también, si pasado también, al otro también, y entonces es un día, es un continuo, y así podemos aguantar la marcha pues con más energía, ¿vale? Más cositas que hacen que la pila de la motivación se vaya cargando. Bueno, pues sentir que pueden lograrlo, ¿vale? Cuando yo sé que algo lo voy a conseguir, ¿vale?, y yo me veo capaz de conseguirlo, me motivo para hacerlo. Cuando yo veo que tengo un reto que es complicado y yo ya pienso que me va a costar mucho afrontar ese reto y conseguirlo, ya me voy desmotivando un poco, ¿vale? Pierdo energía, ya no pierdo un poco el interés porque digo, jolín, esto me va a costar mucho, es mucho esfuerzo, tal, y hace que, bueno, pues no haya tanta actitud para enfrentarnos a ese reto. Aquí simplemente hay que recordarles, ¿vale?, otros logros anteriores que han conseguido. Y eso hace que, fíjate, pues también te resultó complicado esto y viste que con trabajo, con esfuerzo y tal, lo lograste, ¿vale? Entonces, simplemente conectar con otros logros y otros retos que han superado, ¿vale? Para que vean que sí que son capaces y que si algo se atasca y en algo tenemos un poquito de dificultad, bueno, pues, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Y siempre les pasamos la bola para que ellos se involucren y les damos esa oportunidad para que ellos puedan intervenir y aportar sus ideas y bueno, pues sentirse un poquito responsables y que toman el control de la situación. Esto es muy importante también en el tema de la motivación. Otra de las cosas que cargan la pila de la motivación, bueno, pues el vínculo emocional. Esto es muy importante tanto para los estudios como para cualquier situación de la vida. Conectar con ellos, ¿vale? Tener una relación cercana, una relación
que sea de conexión, de poder empatizar con ellos, de que se sientan que estamos ahí con ellos, de que les escuchamos, se sienten escuchados. Esto es importante, ¿vale? Que haya un vínculo emocional. Esto pasa porque, bueno, en aquellas situaciones, centrándonos un poco en lo que es la etapa académica y más concretamente ahora, ¿no? En la recta final del curso, esa presión, ese cansancio, es que no quiero, no me apetece, empiezan a soplar y no me apetece hacer los deberes, esto es muy difícil, ahora no me apetece tal. Bueno, pues el conectar con ellos, como he dicho al principio del directo, pasa por acompañarles, escucharles. ¿Cómo te sientes? Entiendo que estás cansado, venga, pues cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué situaciones has tenido hoy en el cole? ¿Hay algo que se haya dado un poco regular? ¿Te ha pasado algo en el cole? ¿Por qué estás cansado? ¿Qué te pasa? ¿Vale? Que expresen. Y que expresen simplemente sintiéndose escuchados. Es decir, el niño habla, nos cuenta y nosotros pues escuchamos, ¿vale? Sin juzgar, sin intervenir, nada, simplemente pues escuchar. Y sin agobiarlos, ¿no? Bueno, pues estoy aquí para lo que necesites. ¿Cómo puedo ayudarte para que no estés tan estresado, tan agobiado, ¿vale? Y ahí es donde entramos nosotros pues, con ese papel de conectar, validar esas emociones, que validar simplemente es dejarles que expresen esa emoción y estar ahí, bueno, pues para darles ese soporte y decir, venga, te escucho. Desfoga, si necesitas llorar, llora, si necesitas darle 4 puñetazos a un cojín porque estás agobiado y estás estresado, aquí tienes el cojín, le pegas 4 puñetazos, te desahogas, lloras, haces lo que tengas que hacer y ahora después, cuando ya estés un poco más tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudarte, ¿vale? Otro factor, ¿vale? Que hace que la pila se cargue. Bueno, pues la participación en las decisiones, que también lo he comentado antes, ¿no? El preguntarles siempre y el darles la oportunidad de que puedan participar y tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues ¿cómo te gustaría organizarte esta semana? Pues tienes estas actividades, también tienes estos exámenes, tienes que hacer estas tareas. Bueno, pues para que todo pueda ir bien, ¿cómo nos podemos organizar? A ver, dame ideas, porque claro, hay que preparar exámenes, hay que hacer tareas, pero también tienes esto, venga, pues tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, aprender a priorizar unas cosas con respecto a otras y que ellos tengan la posibilidad de participar en esa toma de decisiones, sobre todo en aquellas cosas que son sus cosas personales, ¿vale? Que las tienen que aprender a manejar, ¿no? De esta autonomía y también se hacen responsables, lo cual pues es mucho mejor. Y por último, otra de las cositas que hacen que la pila se cargue es mantener unas rutinas claras y tiempo para descansar. A mí me pasa con alumnos de todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, incluso oposiciones, ¿vale? Hay veces que, vale, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas tareas y ahora, pues como digo, en esta recta final del curso hay un montón de tareas por hacer. Bueno, pues es que tienes un montón de cosas, tienes aquí tareas para 2 horas, puedes estar aquí sentadito 2 horas trabajando sin parar, bueno, pues siéntate y hasta que no termines no te levantas, ¿vale? Porque tienes aquí un montón de cosas que hacer. Bueno, es imposible que haya un rendimiento cuando el tiempo que estamos trabajando es un tiempo en el que no hay descansos. Bueno, pues hay que hacer esos descansos, esas paradas. ¿Cuántos descansos? ¿Cuántas paradas? En función de la capacidad de concentración que tenga el niño, de la dificultad de las tareas que esté realizando, el nivel de cansancio que vaya teniendo. Es fundamental que haya descansos, ¿vale? Entonces, hay que tener una rutina clara, el niño tiene que tener una estructura. Esto, además, lo trabajamos en el programa de Genior del Estudio con una actividad muy sencilla y unas técnicas muy sencillitas y muy llamativas para que los niños aprendan a organizarse sus tareas y a decir, pues tengo este volumen de tareas, tengo que hacer todas estas cosas, me las voy a repartir de esta manera y de una forma así con colores, muy llamativa y muy sencilla, aprenden a organizarse las tareas. Bueno, pues esto es fundamental, ¿vale? Crear esos horarios flexibles donde además tengan tiempo para descansar, donde tengan tiempo para desconectar, donde tengan tiempo para aburrirse también, porque eso es fundamental, ¿vale? Entonces les tenemos que facilitar un poco que puedan disponer de
esto, ¿no? De esas rutinas claras, con un horario de estudio, con una tabla de rutinas, como queráis, y tener descansos. Bueno, pues estas son las cositas que hacen que la pila se descargue y se cargue. Y ahora os voy a dar, así un poco de forma resumida, pues el top 10 de claves para motivar en casa. La primera de ellas, pues esta que acabamos de ver, el crear una rutina visual juntos, ¿no? Pues tener un horario de estudio, una tabla de rutinas que les permita a los niños organizarse mucho mejor, ¿vale? Y así, en el momento en el que llegan a casa, saben qué actividades tienen, si tienen actividades extraescolares, a qué horas o en qué momentos de la tarde los tienen, cuál es el momento de la merienda, cuál es el momento de los deberes, ¿vale? Y que sepan un poco, tengan una visión de cómo es la tarde y de cómo es el día a día. Esta es una de las primeras claves, ¿no? Crear esa rutina visual juntos, importante, hacerla juntos, no impuesta por parte del papá o la mamá, no, juntos. La segunda clave que os doy es reconocer siempre con palabras sinceras. No hace falta que yo cuando cuando algo ha funcionado bien o se producen buenos resultados, yo dé un premio, ¿vale? Te voy a comprar algo, te voy a dar un premio, o utilizar el premio como chantaje para que el niño haga ciertas cosas y obtenga ciertos resultados. Bueno, no es necesario utilizar los premios, tampoco los castigos, simplemente el reconocimiento con palabras sinceras. Pues qué bien lo has hecho, fíjate cómo te sientes, qué orgullosa estoy de que te has esforzado y ha salido esto súper bien, ¿vale? Entonces no es necesario utilizar esos premios, simplemente el reconocimiento verbal, que ellos sepan que nos hemos dado cuenta de que lo han hecho bien, lo valoramos y lo reconocemos, y ellos se sienten reconocidos también por ese esfuerzo que han realizado. La tercera pauta, bueno, pues hacer esas pausas activas y agradables. Cuando una secuencia de estudio es larga, hay muchas tareas, tenemos exámenes para repasar y los niños a lo mejor tienen que estar 2-3 horas, pues descansitos de 5 minutos cada cierto tiempo, donde el niño se relaje, ¿vale? Salga, se dé un paseíto, se tome algo, beba algo, un zumito, un vasito de leche, se tome algo para comer, recargar un poquito de energía y desconecte un poco, ¿vale? 0 pantallas, también os lo digo, porque entonces luego va a ser más difícil reconectar otra vez con la tarea, pero bueno, pues cositas sencillitas. Y si hacemos algo un poco divertido, rompemos un poco ese clima de tensión, porque pueden estar un poco agobiados, un poco frustrados porque tienen muchas tareas, y alguna broma, leemos algún chiste, contamos alguna anécdota, algo gracioso, ¿vale?, que los saque un poco de ese bucle donde están metidos, pues oye, también ayuda mucho a que sea mucho más llevadero esta sesión de estudio de cada tarde. 4. La cuarta clave, bueno, pues acompañarles siempre sin invadir su espacio, ¿vale? Sin controlar demasiado sus cosas. Simplemente tenemos que estar ahí pues para comprobar que todo va fluyendo bien, para saber si necesitan ayuda en algo, pero sin controlar todo lo que son sus cosas. Es mejor que busquemos herramientas, busquemos actividades, busquemos técnicas para enseñarles y que sepan cómo hacerlo ellos mismos, y nosotros estar un poco pendientes, pero no controlarles todas sus tareas, todas sus cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues es que tienes estas actividades, primero empieza por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, y se lo organizamos todo, ¿no? Y hasta ahora haces el descanso y ahora no sé qué. No, bueno, vamos a dejarles un poco más de vía libre, sin invadir demasiado su espacio, para que vayan cogiendo ellos pues esa responsabilidad a la hora de trabajar. 5. La quinta clave, pues evitar hablar todo el tiempo de las notas, porque te tienes que sacar un 5, porque a ver qué nota te quieres sacar, porque fíjate que en la evaluación pasada sacaste un 5 pelado y mondado, a ver si esta evaluación te puede sacar un 6 o un 7, porque en este está mental, porque muchas veces ponemos el foco en la nota, en el resultado final, y parece que es lo único que valoramos, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar no hablar de las notas van a venir, y en el momento en el que vengan pues les vamos a echar un vistazo y ya está, y las vamos a valorar, pero vamos a intentar no hacer juicios de valor demasiado, bueno, pues increpantes, porque lo que es realmente importante es que cuando no hay una buena nota nosotros sepamos detectar qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque
ha habido ese resultado. Entonces volvemos a lo mismo, que lo importante es centrarnos en el proceso, en el que necesitan y cómo podemos ayudarles para retomar eso y que la cosa vaya fluyendo mejor. Sexta clave, bueno, pues compartir los logros pequeños en familia. Cuando se consigue un pequeño logro, de lo que sea, ¿no? Pues el ejemplo que he puesto antes, que el niño llega y por iniciativa propia coge su mochila, saca los libros con la intención de ponerse a hacer las tareas sin que nadie le diga nada. Bueno, pues eso, que hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Bueno, pues luego después cuando llega papá o cuando llega mamá a casa lo contamos. Oye, cuéntale a papá que hoy, oye, cuéntale a mamá, tal, pues fíjate el otro día, tal. Entonces, ese reconocimiento social que la gente del entorno cercano vaya sabiendo, pues ese esfuerzo, esos pequeños detallitos que el niño va adquiriendo, ¿no?, en sus rutinas de estudio, bueno, pues también hay que reconocerlos en familia, no que se queden en el momento y ya está. Los demás miembros de la familia también puedan valorar, bueno, pues esos pequeños logros que se van consiguiendo. Séptima clave, bueno, pues respetar los tiempos y los ritmos de cada niño. Cada niño es diferente, ya hemos hablado antes de las comparaciones, de intentar no comparar con otros compañeros de clase, con hermanos, con otros familiares y tal, sino simplemente, bueno, pues reconocer y respetar los tiempos que necesita cada niño, ¿vale? Unos niños van a necesitar más dedicación para realizar una actividad y otros niños menos. Va a haber asignaturas en las que van a necesitar más empeño, más tiempo y más dedicación y otras asignaturas en las que van a necesitar menos. Bueno, pues hay que respetar los tiempos, no comparar, no juzgar y ya está, ¿vale? Simplemente, bueno, pues ¿qué te puede ayudar más a concentrarte? Si vemos que el niño se despista, tarda más, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el niño tarda más en realizar la tarea? ¿Es que hay una dificultad en esa tarea? ¿Es que le cuesta concentrarse? Bueno, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que te concentres mejor? ¿Qué podemos hacer para que esto te resulte más fácil? Octava clave, bueno, pues utilizar el humor para relajar, como ya he dicho antes, pequeños descansos y además utilizar ese humor y hacer algo divertido para que salgan de ese bucle de tensión o de estrés, de presión en el que se pueden encontrar y ahora en estas alturas del curso mucho más. Novena, validar las emociones sin juzgar, también hemos hablado de ello, ¿vale? Pues validar esas emociones, que tengan la posibilidad de expresarlas sin juzgarlas y validarlas, ¿vale? Para prestarles el apoyo o la ayuda que necesiten en cada momento. Y la décima y la última, que es recordarles que no todo depende del examen, ¿vale? O sea, el examen es una oportunidad que tienen para, bueno, pues demostrar aquello que han trabajado, el esfuerzo que han realizado y exponerlo en el examen. Lógicamente puede haber otros factores que aun habiendo trabajado bien, el niño, bueno, pues por esa presión que tiene, por el miedo a sentirse juzgado, el miedo a hacerlo mal, el miedo bueno, pues a que no haya unos buenos resultados. Todo esto puede propiciar que el niño se estrese demasiado y que cuando llegue el momento del examen se bloquee y las cosas no fluyan como tienen que fluir, ¿no? Y aquí viene si es que a mi hijo se lo pregunté ayer, se lo sabía todo y ahora resulta que llega el examen y un desastre. Ha sacado un 3, la mitad de las preguntas sin hacer, otras ha fallado, pero si esto se lo sabía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado aquí? Muchas veces es fruto de los nervios. Porque hay una metodología de estudio que no es efectiva, porque a lo mejor se está trabajando mucho la memorización sin la comprensión, porque no hay una planificación del estudio adecuada. El niño resulta que es que se pone a hacer las tareas a las 8 de la tarde, cuando ya está cansado y el rendimiento es bajo, y a la hora de estudiar pues no se entera bien de las cosas, y en el momento se lo machaca, lo repite 20.000 veces y en el momento lo sabe decir, pero luego en el examen no. O pues lo que os acabo de comentar, los nervios, el estrés, la presión, ese miedo a fallar, ese miedo a la valoración que voy a tener de otras personas, que me genera ansiedad, inseguridad en mí mismo, y llego al examen y no me sale bien, ¿vale? Bueno, pues estas son las claves para que trabajéis la motivación en casa con vuestros peques y las llevéis a la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, para cualquier duda, para cualquier comentario que queráis hacerme,
preguntas que me queráis hacer. Siempre tenéis la posibilidad de conectar conmigo a través de un mensaje privado, ¿vale? De mandarme un email o lo que queráis, porque bueno, pues aquí estoy para acompañaros en esto. Y nada más, pues muchas gracias a los que habéis pasado por el directo. Espero que os haya gustado, que os haya dado orientaciones y os haya despejado algunas dudas y sobre todo que os haya resultado útil. Bueno, pues aquí estoy para lo que necesitáis. ¡Chao!